Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. El lamento de un héroe parte 1 por Starkiller 711 pájaro. Sí, ya sé que quieren leer esto, bola de perros, pero hey. Primero que nada, un boletín informativo. Por motivos de inspiración se me hace difícil escribir las reacciones, lo sé, es difícil de escuchar, un ser superior como yo teniendo problemas es difícil de creer, pero nadie es perfecto. No me creerían si les dijera que la historia en sí ya la tenía lista después de 3 semanas del capítulo de Angragod. Hace una jojo pose mientras sigue hablando, pero lo que me cuesta son las reacciones, ya que busco superar el capítulo de quien dijo que los débiles no pueden vencer a los fuertes. En sí este capítulo estaba pesando para tener como 50,000 palabras, pero no todo se puede en la vida. Mi niño, mi pobre niño. En la sala había algunos que todavía se estaban lamentando por la supuesta muerte de Angra, se lamentaron incluso por la vida que había tenido, y una de las más afectadas era Irisbiel, que no paraba de llorar en los hombros de Medusa. Medusa solo pudo consolarla mientras le daba palmaditas en su espalda. La diosa no le gustaba ver de esa manera a la madre del hombre que amaba, pero no podía simplemente desaparecer el dolor de una madre al ver morir a su hijo, y sobre todo de esa manera. Akeno también seguía consolando a Jack. La pequeña era un desastre en estos momentos, estaba temblando en gran manera y los mocos no paraban de salir de su pequeña nariz. Maldita sea, Issei apretó sus puños hasta volver blancos sus nudillos. No es posible que se fuera, esa maldita sonrisa no me dejara dormir. Unas lágrimas salieron de sus ojos mientras veía al suelo a Iboyamo Drake. Solo puedes hacer que su bendición y sus acciones no se olviden, habló el dragón rojo con calma, y el respeto se sentir en sus palabras. Él demostró que no importa nuestro pasado sino lo que hacemos con él. Tal vez eso no se aplica en ti en todo, pero de algo estoy seguro, es que la voluntad con la cual se enfrentó a esa versión de Thor era más que suficiente para demostrar que todos pueden enfrentar su futuro sin que su pasado los ancle. Gracias Drake, dijo Issei limpiando sus lágrimas. Tienes razón, dijo On, la marca de lágrima en sus mejillas, y con esas palabras de Icidio poder ayudar a consolar a sus amigos. Empezando con Asia, Adam estaba abrazando fuertemente a Eva mientras lloraba, pero a diferencia de Iribiel estaba controlándose de alguna medida, no podía no estar a la altura de la bendición de Angra, como madre de él en cierta forma, ya que antes era humano, quería mantener firme a la buena voluntad de su hijo. El heredero de la familia Estia estaba solemne, pero si veían detenidamente, se podría ver como sus manos estaban fuertemente apretadas hasta el punto de volver blancos sus nudillos. Los 3 grandes de la UA estaban tan conmovidos con melancólicos, agridulce sería la palabra correcta para sus ánimos. Miró que solamente estaba con una sonrisa, estaba con algunas lágrimas retenidas en sus ojos, pero se negaba a soltarlas. Tenía que mantenerse erguido para mostrar que estaba a la altura de esa bendición que había presenciado, era lo menos que podía hacer por ese dios que peleó como todo un héroe. Miyu no paraba de llorar en el pecho de su hermano de cabello negro, era muy doloroso para ella ver a su hermano de ese modo, solo para verlo morir al último. Con esa sonrisa tan pacífica solo por ella, era un sentimiento que la hacía nudo la garganta. El ánimo en la sala era fúnebre, no se podía considerar de otra manera, más que nada por ver morir de ese modo a Angra, era una consolación para Shinobi y Kuro a tenerlo junto en sus brazos, pero ese sentimiento amargo no se podía quitar fácilmente, sobre todo por ver lo miserable que fue Angra, y que aún así luchó para terminar con un mal mayor. Es el uno de los pocos dioses a los cuales le tengo respeto ahora, dijo Brunhilde mientras llenaba una copa de cristal de vino. Todo era escuchado por los peleadores de la humanidad que estaba presentes y de su querida hermana Valkyria. Estoy de acuerdo con eso, dijo Sasaki, incluso yo le dedicaría una plegaria de agradecimiento por esa bendición. Le encuentro un profundo respeto a sus últimas palabras, habló Heracles, su rostro mostraba un respeto tan alto por Angra aún con todas las cosas que sufrió. No dudó ni un segundo en ayudar a su familia y a la humanidad. Realmente admirable, en pocas palabras eso fue dicho por Jack, mientras bebía tranquilamente una taza de té. Mientras que ellos hablaban acerca del nuevo dios, los habitantes del mundo de héroes junto al mundo de los aventureros y el mundo de los demonios tenían diferentes estados de ánimo. Circeps solo estaba con su mano derecha recargada en su frente. Ver la batalla de Shirou contra esa versión de Heracles o la de Angra con la bestia llamada Thor le hizo recordar esos días que luchó en la gran guerra de las facciones. Podía comprender en cierto grado lo amargo que era cualquier guerra, incluso la impotencia de ver a jóvenes de la edad de su querida hermana menor pelear en dichas guerras como lo estaban viendo con Shirou.
pero nunca podía olvidar las caras de jóvenes de su misma edad muertos a unos cuantos pies de distancia de él cuando era un joven estúpido en la Gran Guerra. Era de cierta forma siniestro, y eso lo dice un diablo, pero aún así solo podía consolar a su hermanita en este mismo instante. Era lo único que podía hacer. No era un tonto, él ya sabía que Rías estaba desarrollando un amor hacia ese joven inconsciente. Los Gremori eran bien conocidos por tres cosas: su cabello carmesí, su endemoniada suerte y por último sería por ser una increíblemente egoístas en el amor. Los Gremori eran muy conocidos por eso último. Cuando un Gremori estaba enamorado verdaderamente, nada se podía hacer para que cambiara de razón, y por su parte no estaba para nada en contra con la elección de su hermanita Shirou. Era un joven fuerte y atractivo, por el amor del Mao él estaba completamente seguro que sus padres los aprobarían con tan solo estar un minuto hablando con él. No tenía pruebas pero tampoco dudas al respecto. El Mao carmesí, después de pensar en eso, dirigió su vista a los demás visitantes de la sala. Los dioses de ese mundo de los aventureros estaban realmente intrigados. No podía decirlo con seguridad, era una mezcla de varias emociones juntas. Para ellos ver como uno de los suyos, que era considerado como un dios malvado, pelear por razones buenas y honorables era un contraste un poco nuevo. Realmente mucho, siendo sincero, era lo que realmente definía la palabra dios en cierto punto. Tal vez Hermes tenía un tumulto de pensamientos, por ver que un dios significa más que un título o poder. Hefestos era una manera similar, tal parece, o al menos es lo que pensó el Mao. Los demás dioses le guardaron una increíble cantidad de respeto a Angra, y él no podía decir que no se lo merecía. En el mundo de los famosos héroes era más como admiración y fanatismo. Los estudiantes de héroes estaban más que conmovidos por esa muestra de responsabilidad y amor al prójimo mostraba por Angra. No los podía culpar por eso, aunque ese estudiante de cabello verde estaba como loco anotando varias cosas en su libreta. Debe ser normal para... Sin saberlo, Circex soltó un suspiro profundo. Él sabía cómo podía terminar esta historia, y usualmente solo terminaba en un solo final todo el tiempo: la muerte de Shirou. Aunque había una ligera esperanza, o más bien algo fuera de lugar, la presencia del chico que estaba fuertemente abrazado por su hermanita. Solo el tiempo lo dirá. La sala se oscureció repentinamente, dando la señal de que el siguiente capítulo estaba por empezar. Esto fue raro a primera vista para el Mao. Usualmente parpadeaba para dar la señal de poder empezar. Algo estaba cambiando, pero no sabía el qué. Fue hasta que sintió que la experiencia estaba siendo más inmersiva que antes. Podría ser eso, tal vez. Con esos pensamientos terminados, el Mao carmesí miró el título que estaba presentando enfrente de todos. El lamento de un héroe. De por sí el título no inspiraba algo más tranquilo de lo que el capítulo anterior. Shirou se le escapó de los labios a Koneko mientras se abrazaba a sí misma. La oscuridad era lo único que lo rodeaba, un mar completamente inmenso, parecido al frío espacio, y él estaba en medio de todo eso, flotando en la deriva de esas aguas, mirando al cielo oscuro lleno de polvo de estrellas y constelaciones, sin rumbo y ni dirección, su cuerpo solo existiendo completamente en la nada. Aunque estaba rodeado de agua sin ningún indicio de tierra firme, él estaba completamente tranquilo con que así se siente morirse. Dijo sin dejar de mirar el cielo estrellado. Bien hecho, Angra, te has superado a ti mismo. Una sonrisa descarada se formó en su cara, pero inmediatamente su rostro se suavizó y sonrió tranquilamente. A cambio de lo que se esperaba del comentario de Olmig, vio que el alivio fue palpable, incluso casi físico en la sala cuando se mostró a Angra. Gracias a quien sea, gracias. Con varias lágrimas en sus ojos proclamó Shinobi al ver cómo Angra estaba relativamente vivo. Mi niño está vivo. El alivio que ahora sentía Irisbiel no se podía describir con simples palabras. Secándose sus ojos de las lágrimas que caían, y levantando su puño del agua hacia el cielo, dijo con una sonrisa de orgullo: Game madre. Su voz se escuchó por varios segundos antes de que su mano cayera al agua provocando un chapoteo. Pasaron varios segundos para que volviera a hablar. Me gustaría tener al menos algo que comer. No todos los días se recupera el sentido del gusto, aunque para Angra le parecía de cierta manera tranquilizador estar aquí. Pero las risas no faltaron. Se rió de todo el asunto. Me pregunto si hay alguien aparte de mí aquí. Pensó en voz y por primera vez apartó su vista de las estrellas para mirar a su alrededor, sin poder lograr ver a nada o a nadie. Volvió a ver hacia el cielo. Me siento solo, y cuando siento solo me aburro, y cuando me aburro dijo puras tonterías. Esas acciones sacaron algunas risitas que calmaron la tensión que estaba en la sala. Este idiota se lo toma mejor que nada. Esas palabras venían de Bikou, pero en lugar de sonar molesto, sonaba con algo parecido cuando un amigo se lo dice a otro amigo.
que esperaban era Angra limpiándose una lágrima de su ojo, dijo Kuroka. Un amor grande venía con esas palabras de la chica con orejas de gato. Pasó varios minutos hablando solo de varias cosas, de una nueva receta de espagueti a la crema de cacahuate con mermelada de zarzamora, de Karen o Angélica, incluso de esas dos chicas que vio momentos antes de desaparecer. Todo estaba en relativa calma. Fue así hasta que Angra chocó de cabeza con algo, ignorando el diminuto dolor que estaba sintiendo volteó a ver contra qué se estrelló, pero en este caso fue quién. Zero Okai, esto está en mi top 37 de cosas más raras que me han pasado en cuerpos de aguas interminables. Encontrarse una loli gótica que desprende energía dracónica como si fuera la de un gran sol en su estado más pasivo. Dime que no es lo que creo que es, dijo Serafall, abriendo sus ojos ampliamente por la persona que estaba al lado de Angra, o mejor dicho el dragón en cuerpo de niña pequeña. Bueno, eso explica muchas cosas, y deja más preguntas también, comentó Ajuka, sin ya saber qué pensar de estos sucesos. Los aventureros de horario estaban, por no decir muertos de miedo, muy callados en sus asientos sintiendo la intensidad del poder de esa pequeña dragón, mientras que los estudiantes y profesores de la UA, al no ser conscientes mágicamente, sintieron solamente el poder crudo que desprendía, haciendo estremecer cada uno de sus huesos, como si fueran simples y delgadas ramitas en una interminable tormenta. La pequeña monstruosidad que estaba flotando en la inmensidad de este océano pasivamente, abrió sus ojos de una forma que se podría considerar tierna, llevó su mano a su ojo y como si se hubiera despertado de dormirse masajeó su párpado, para luego alejarse tiernamente a 1 metro de Angra con unas suaves brazadas. Ya con ese espacio de separación, preguntó mientras se sentaba en el agua como si hubiera estado siempre en suelo. ¿Quién eres? Preguntó la pequeña gran dragón del infinito a Angra. ¿Se podía considerar tierno el acento si no fuera por el poder que tenía? Sin importarle del poder que tenía la loli, Angra sus manos sobre su cabeza, simulando una almohada mientras seguía frotando. Soy Angra, un gusto, fue su simple respuesta, y la está saludando como si nada. Exclamó Sona en un grito ahogado. Angra, sal de ahí en este instante. Gritó Shinobi como si fuera una esposa, exigiéndole a su esposo que saliera del baño. La mujeres dan miedo, dijo Kota mientras se cubría atrás de Deku. El peliverde solo sintió como una gota de sudor corría por su frente ante ese comentario. La mirada estoica de la pequeña loli no se perturbó para nada y se le quedó viendo varios segundos antes de hacer otra pregunta. ¿Cómo llegaste aquí? Esta pregunta ahora venía cargada con más energía. No tengo la respuesta a esa pregunta, contestó Angra, ignorando la energía que desprendía la pequeña niña. Pasaron varios segundos para que nuevamente la loli hablara. Eres raro, dijo la loli antes de acostarse y volver a flotar suavemente en el océano interminable, y ella lo aceptó como si nada. Volvió a gritar Sona levantando las manos de una mano exasperada, y Angra no. Gritó Kuroka al mismo tiempo que Shinobi. Pero él no hizo nada, dijo Kaminari. Perdón, la costumbre, dijeron ambas. Esa respuesta no tiene el más mínimo sentido. Welf dijo viendo lo ridículo del caso. Déjalo, chico, con el tiempo te das cuenta que las mujeres son seres que nunca las vas a comprender en su totalidad, y te lo digo yo, un dios que ha vivido varios años. Hermes, después de decir eso, tomó de su vaso el vino que le sobraba. Su comentario recibió varias confirmaciones como la de Odín, Sirceps, Ajuka, Falbium, Azazel, Nefui, Michael. No eres la primera que me lo dice. Extrañamente ahora frotaban juntos sin ningún rumbo fijo. Entonces, ¿qué te gusta hacer? Dormir. Sorpresivamente la loli dragón respondió. A mí también. ¿Dormir? ¿Quieres contar estrellas conmigo? Antes de que vuelvas a... Son infinitas, dijo algo obvio, pero se podía sentir que esas palabras cargaban con algo más, con otro significado. Lo sé, pero eso no quiere decir que no nos divirtamos en ello. ¿Divertir? Preguntó con la curiosidad de un niño inocente. Es cuando pasas un rato agradable con alguien más. Está bien. Fue el inicio de algo que nadie esperó, que uniría mundos más adelante. Verdadera magia, es una clase de entendimiento que sobrepasa al entendimiento y a todas las ciencias actuales de la era. Representa la realización de eventos imposibles de reproducir en una cierta era, inalcanzables a través del mero gasto de tiempo y recursos, y por ello, no importa la dificultad. Eventos logrados a través de dichos métodos nunca serán considerados como magia. Es considerado el último logro de un hechicero, y solo dentro del alcance de aquellos que han accedido a la raíz. 3. ¿Y verdadera magia? Preguntó Arwine con curiosidad. Ella sabía de la existencia de la magia gracias a su mundo, aunque no se consideraba una gran conocedora de las artes mágicas, por así decirlo. Nunca había escuchado algo como verdadera magia. ¿Y qué quieran decir con eso? La magia es magia, ¿no?
Y es verdadera, dijo Ruruko con algo de duda. Bueno, no sabemos cómo es la magia en el mundo de Shirou, tal vez sea diferente. Por poner un ejemplo, en el mundo de ellos no existe algo así como la magia, comentó Riviera refiriéndose al mundo de héroes. Es cierto que en nuestro mundo no existe algo como la magia, tenemos los quirks que son en pocas palabras habilidades personales, pero el concepto de magia no es algo en nuestra sociedad, dijo Mitnick de una manera pensativa. 2. Porque nos seguimos viendo, en las otras ocasiones nos han respondido nuestras dudas mientras seguíamos viendo la historia, comentó Yayoro Uzui. ¿Y si mejor les preguntamos a ellos? Ya que ellos son del mismo mundo, ¿nos podrían dar respuestas?, preguntó el hijo de Endeavor, señalando a la madre de Shirou y Angra. Ara, por mí no hay problema, dijo Irisbiel con una sonrisa, pero antes de que la albina amantes de los nietos pudiera decir algo, fueron interrumpidos por Merlin. Yo les recomendaría que esperaran, ya que en unos momentos se explicará, sin decir más y con una decisión unánime todo acordaron este hecho. Se puede decir que los magos se han vuelto los adversarios del planeta, algo que una mente humana no podría normalmente cargar. Poseer tal poder es tener la osadía de cambiar el mundo. La singularidad del poder y su trascendencia pueden compensar totalmente la falta de habilidad del practicante en el campo de la hechicería. Las diferencias en poder se vuelven irrelevantes, dado que habilidades de hechicería pueden ser fácilmente deshechas por magia. La herencia de magia es similar a heredar un camino, llamada puerta de a casa. Incluso si un mago llegase a morir, eso no significa la muerte de la magia utilizada por este. La magia será pasada a el heredero de la próxima generación en vez de desaparecer. Si una magia llegase a morir, solo podría pasar cuando la misma pueda ser realizada mediante medios normales. El mago portador de la primera magia murió hace mucho tiempo atrás. De los 4 restantes, 2 han desaparecido, y 2 son gente problemática, que aparecen en cualquier lugar dejando problemas a su paso. La razón por la que algunos dicen que hay 5 magos radica en una cuestión de perspectiva. Es la diferencia entre contar a una persona muerta como alguien que ya no existe, o contarlo como alguien que aún sigue vivo de cierta manera, en tanto algún trazo de los mismos siga existiendo. Entonces hay 5 magos, dijo Loki algo pensativa, pero todavía no entiendo, ¿por qué dicen que la magia de su mundo es diferente a la de nuestro mundo? Preguntó en voz alta Tsubasa. Por lo que pude entender es que para su mundo nuestra magia es considerada hechicería y la magia es otra cosa, dijo Gabriel C. una cara pensativa. ¿Pero no es lo mismo? Preguntó Nejire algo infantilmente. En los videojuegos es lo mismo, incluso yo no le veo la diferencia, dijo Freya mientras tomaba elegantemente una copa de vino. Prácticamente la magia es algo que se podría considerar parte del mundo. Desde mi punto de vista lo hacen ver como si la magia fuera algo mucho más profundo de lo que nosotros vemos en nuestros mundos, fue el comentario de Sona sin dejar de pensar. Bueno, teóricamente la hechicería o el magecraft como se conoce en nuestro mundo podría ser considerado en su mundo algo normal, y para nuestro mundo también es normal. Solo en la comunidad mágica, viendo la confusión que tenían todos lo de la sala, Irisbiel decidió hablar. Pero para nosotros todo hecho mágico que se pueda recrear a través de la ciencia es considerado como magecraft. Ya veo, todo lo que se puede crear por medio de la ciencia y supongo que también por la tecnología es considerado magecraft. Kajuka dijo con su mano en su mento. Debo decir que es una clasificación un poco especializada, creo que sería la palabra más correcta. Exacto, por poner un ejemplo, puedes conseguir el mismo efecto de un ataque de fuego que en un lanzallamas, palmeando sus manos, dijo Irisbiel con una sonrisa. Pero el ataque de un lanzallamas es menor que una bola de fuego, recalcó Tsubaki. Además que solamente necesitamos mana para poder crearlo, a diferencia que para el lanzallamas se necesita varios componentes para que el arma funcione, y eso sin contar el combustible. Eso debe contar algo, ¿no? Pero el efecto es lo mismo, no importa qué recursos cueste, al final se puede replicar por la tecnología o la ciencia, aseguró Irisbiel. Pero entonces, ¿para ustedes qué significa la magia? La pregunta fue de Aika. Como se mencionó anteriormente, es una clase de entendimiento que sobrepasa la ciencia y tecnología, y que el mago, la cual usa la magia que le pertenece, pueda ocuparla sin inconveniente uniéndose a la plática, comentó Merlin. En otras palabras, la verdadera magia son acontecimientos que están fuera de cualquier sentido y que se podría considerar imposible, pero la verdadera magia hace posible. ¿Y cómo? Preguntó con una creciente curiosidad Nezu. Merlin, a oír la pregunta, sonrió de una forma antinatural para el desconcierto de la mayoría de los invitados y dijo: milagros. Quinta magia. Nombre: magia azul. Existen solamente 5 magias verdaderas, como escucharon, recalcó Merlin. Veremos que son realmente una por una. Algo similar a una sonrisa seguía en su rostro. 3.
Esa sonrisa no me da buena espina, dijo Kiba Dominio. Su dominio exacto es desconocido, pero posee habilidades relacionadas con viajes en el tiempo. Su usuaria clama que debe haber algo más al respecto, dado que el viaje en el tiempo también es alcanzable a través de la segunda magia. Sus conceptos parecen girar alrededor del consumo y la extinción. Fue desarrollado algunos años atrás por el tercer líder de la familia Aozaki, quien fue considerado un genio. Se desconoce realmente lo que puede alcanzar verdaderamente esta magia, pero se sabe muy bien que puede parar el tiempo, como viajar en el mismo sin repercusión extrema. Usuario. Aoko Aozaki. Un silencio inquietante se levantó en la sala. Algunos no hablaban por la información dada, otros por la incredulidad que se mostraba. Prácticamente la quinta magia era indiscutible. Kami-sama, los de dioses puede. No pudo terminar la pregunta ya que Belle vio como Estia estaba igual de sorprendida que él. Pero Shirouni-san pudo parar el tiempo, comentó con un ligero sudor Asia, y también lo puede hacer Gasper-kun. Ante la mención de ese hecho todos pudieron reaccionar. 1. ¿Es cierto el chico pudo detener el tiempo? ¿Eso contaría como verdadera magia? Aún en estado en shock, preguntó Hefestos. Lo que hizo Shirou fue simular detener el tiempo, y solo en un círculo de cierto rango. En otras palabras, él solo pudo que las cosas se movieran más lento, simulando que el tiempo se detuviera mientras él se pudiera mover a una mayor velocidad, pero todo en un espacio determinado. La quinta magia puede detener el espacio en el área que él desee, el tiempo que desee, e incluso hacerlo retroceder o adelantarlo sin gasto de energía considerable. Wow, solamente wow, fue lo que dijo Aika mientras tenía su quijada abierta. Pero eso es imposible, va en contra de cualquier ley física conocida, y no se puede considerar algo realmente verdadero. Y en ese momento, cuando Sona estaba en algo parecido despotricar, Merlin le terminó con estas palabras: ¿es mágico, no?, dijo con una sonrisa traviesa al ver la cara de la presidenta del consejo estudiantil. Cuarta magia. Nombre: desconocido. Dominio: de la misma manera que con la primera magia, cualquier detalle certero sobre el dominio de esta magia es desconocido. Se especula que podría ser la negación del todo, una magia que permite destruir la materia misma. No importa lo que sea, esta negará su existencia misma. También se rumorea que puede ver con el cambio de conceptos, pero como se dijo anteriormente, son puras especulaciones. Usuario. Los magos existentes actualmente dicen que sin lugar a dudas existe cuando hablan al respecto, y afirman que sigue existiendo. El nombre de su usuario le resulta desconocido inclusive a ellos. Siento un dolor de cabeza venir con esta especificación, comentó Azazel frotando su frente. Desde que llegó a este sitio tuvo que replantearse varias cosas de las que él estaba seguro que eran. ¿Verdad? Esta suena interesante, aunque me pregunto por qué no tiene una especificación, preguntó a Merlin, la secretaria personal de Hermes. Bueno, es complicado ya que todo lo relacionado es como un secreto a voces, ya que no se tiene documentación de esta, ya que su mago no se le conoce su paradero y no hubo alguien con él para que la magia fuera vista, pero a cambio esta se siente y reconoce como tal. Aunque queramos saber más, creo que no sería posible. Entonces comentó Aizawa de su mismo modo de siempre. No pareces muy emocionado, comentó Midnight a su compañero. Bueno, viendo lo que hemos visto y descubriendo todo esto hasta ahora, ver la definición incompleta de esta cuarta magia es algo que no impresiona tanto. Tercera magia. Nombre: Ea Benferel. Dominio: materialización del alma. Esta magia permite total comprensión y manipulación del alma, una magia que permite traer incluso a los muertos a la vida nuevamente sin ningún inconveniente o repercusión, manteniendo incluso la personalidad y sentimientos originales. Usuario. Las personas más calificadas para ser referidas como usuarias serían las santas doncellas del invierno, Iliasbiel Bone Inzbern junto a su madre Irisbiel Bone Inzbern, y el núcleo del sistema del Gran Grial, a pesar de que las santas del invierno son incapaces de utilizarlo correctamente a excepción de la primera santa doncella del invierno, Justeazelithrich Bone Inzbern. Todos sin excepción voltearon a ver a la albina mayor madre de Shirou y Angra con diferentes niveles de incredulidad. Ara, esta atención no hace nada bueno para mis nervios, comentó divertida al ver cómo todos la veían. Espera, ¿qué?, dijo Rias tratando de comprender y procesar lo que se reveló. Entonces Oka-sama es una maga, dijo Akeno tratando de averiguar este hecho. Eso quiere decir que Irisbiel-sama puede revivir a los muertos y que puede manipular las almas de estos, dijo Riviera sin creer en esto del todo, pero después de todo lo que vio la balanza se estaba inclinando en un sí más o menos. Querida, no soy tan competente con esta magia como mi antepasado, pero de cierta manera puedo traer a las personas de la muerte. 3. Me gustaría hablar con usted para que revise unos detalles de unas investigaciones que tengo pendiente. Obviamente, si no es un inconveniente para usted, dijo Ajuka.
Claro que a Hyuga-chan, pero sería en otro momento ante el título que le dio la madre de Shirou. El Mao no supo qué decir, un gracias o solo aceptar las burlas de sus compañeros Maous. Segunda magia. Nombre. Está parcialmente desconocido el nombre formal de dicha magia, pero es comúnmente referida como caleidoscopio. Dominio. Operación de mundos paralelos, magia que permite a su usuario viajar entre mundos y dimensiones sin ningún problema, también la operación de las diferentes versiones del mismo en el multiverso, haciéndolo parecer, para la teoría de algunos, como una existencia colectiva. 1. Usuario. Kishurzel Red Chechueinok. Bueno, ahora sabemos cómo estamos aquí, dijo Yaoyorutsu aceptando completamente este hecho. Operación de mundos es un buen nombre sin tengo que decirlo. Viajar entre mundo y dimensiones es algo que es simplemente fascinante, la ciencia que está detrás de esto y las posibilidades que tiene son simplemente inimaginables. Las cosas que estaban pensando Azazel era varias probabilidades que nunca se logró imaginar en muchos años. Mirio llevó una mano a su mentón y algo pensativo dijo, eso quiere decir que hay una interminable cantidad de versiones de nosotros en incontables mundos. Me está empezando a doler la cabeza otra vez en tan solo imaginar esa probabilidad, comentó su mejor amigo con su tono apático de siempre. Mientras tanto varios de los dioses escuchaban atentamente estas magias. Estas magias son imposibles en el mejor de los casos, dijo Odín entrecerrado su único ojo. Pero no podemos negar que por una magia verdadera estamos aquí, por lo que escuchamos obviamente llegando al lado del viejo dios, comentó Hefestos, y yo me pregunto qué tan fuertes son esos verdaderos magos. Si la madre de Shirou es una verdadera maga que puede revivir a los muertos, que es algo que solamente nosotros podemos hacer con nuestros poderes divinos, ¿eso quiere decir que son más fuertes que un dios? Esas dudas las expuso Estia sin ningún tipo de doble intención. Primera magia. Nombre. Primera magia / negación de la nada. Dominio. Es una de las magias más antiguas, pero la mayoría de detalles sobre la misma son desconocidos. Algunos hechiceros de alto rango saben en qué se involucra de manera general. Aunque el dominio exacto de la primera magia es incierto, se sabe que está relacionada con la generación de aglomerados de éter, los cuales han sido llamados nada materializada. Esto puede estar relacionado con el concepto de negación de la nada, un milagro capaz de la resurrección, solo replicable a través del uso de la magia. La idea detrás de la negación de la nada es la de que el estado de nada no existe. Todo lo que existe debió siempre existir, dado que la existencia es y la inexistencia no puede ser. Las ideas de generación y cambio son solo pensamientos superficiales, basados en la percepción sensorial, y dentro de esta, existe una sola verdad detrás de todos los fenómenos vistos por los humanos. La verdadera existencia de algo es permanente, ingénita, indestructible e inmutable, propio de la existencia misma. En pocas palabras, la creación de lo que sea, orgánico o inorgánico, natural o artificial, físico o espiritual, lógico o ilógico. Hubo un silencio en general cuando todos tragaron saliva a excepción de algunos, pero lo más sorprendidos eran los jóvenes presentes. Varios niveles de incredulidad estaban siendo registrados por todos los presentes, sin poder comprender del todo el alcance de dicha magia. Sabían algo, que todo estaba de acuerdo, solo había dos clases de individuos que podrían hacer algo similar en el mundo de los demonios, el Gran Rojo y el Dragón del Infinito. Eso abrió paso a una nueva pregunta: ¿qué clase de persona sería el mago que tendrá dicha magia? Gungnir. Gritó Shirou con todas sus fuerzas, lanzando la lanza de Odín directamente a Gilgamesh, mientras él caía con todos los pedazos gigantes de la espada antes quebrada Itzaker. El Rey Dorado gritó, creando decenas de portales dorados, donde salieron disparados hacia la lanza, impactando como balas disparadas de una minigun a la lanza, y logrando que con cada que chocara con la lanza, de fuera reduciendo la velocidad de la lanza y Con su mano derecha extendida, Gilgamesh gritó con fuerza, haciendo que más armas salieran de sus portales y creando otros para poder desviar la lanza, y no perderé contra un farsante. Fue lo último que gritó antes de que la lanza llegara a escasos centímetros de él. La escena cambió muy rápido, se podría decir que al instante, pero eso no importó al momento que los visitantes vieron cómo la pelea estaba continuando y Shirou Nisan gritó así al ver cómo Shirou estaba cayendo junto a los grandes pedazos de la espada, sus manos está tiernamente juntas sobre una cruz. Para ella no importaba cuántas veces tenía que rezar, si eso pudiera darle paz a ella y apoyar a Shirou era más que suficiente para ella. A este punto muchos solo vieron cómo los cielos se iluminaban por los portales dorados de Gilgamesh, como si fueran las estrellas del firmamento.
Hefesto solo podía apreciar la magnificencia de todas las armas que estaba sacando Gilgamesh de sus tesoros para poder desviar la lanza que lo podría matar. Impresionante, dijo por lo bajo Freya con una sonrisa algo enloquecida pero cubierta por su abanico al ver cómo la alma de Shirou poco a poco estaba siendo cubierta por sombras. Ella no podía dejar de fantasear con tener a esa alma en sus manos y con un rápido movimiento estiró su otra mano agarrando la lanza y desviándola con todas sus fuerzas a su lado izquierdo, logrando que su corazón no fuera atravesado, pero haciendo que la lanza le diera en su costado izquierdo, en la altura de su vientre, dejando un gran corte donde la lanza lo atravesó a medias para seguir con su camino maldito. En cólera hacia el suelo por donde cayó Shirou, pero inmediatamente abrió sus ojos y giró hacia arriba mientras agarraba una espada de un portal dorado. Las chispas salieron cuando las espadas chocaron creando varias corrientes de aire por el impacto de estas. Shirou tenía en sus manos Caliburn y Gilgamesh había convocado a Merodach. Ambos contrincantes estaban cayendo de gran altura por culpa del choque de las espadas mientras forcejeaban para ver quién ganaría el choque. Irina solo pudo ver con sorpresa cómo Gilgamesh desvió esa lanza con una increíble cantidad de fuerza. Increíble fue lo que dijo solo para ampliar más sus ojos al ver la espada que tenía Shirou nuevamente Caliburn. Y señor héroe gane. Gritó Eri sentada en las piernas de Eva. Y vamos mi niño. De igual forma Eva gritó como su hija apoyando a Shirou mientras su corazón se apretaba cada segundo más por ver el estado de su hijo Yoni-chan gana. Miyu también apoyó con varias lágrimas en sus ojos por el esfuerzo de gritar mientras estaba al lado de su hermano Angra. Koneko solo pudo tomar el brazo de Shirou en un abrazo para su calma, pero no le ayudaba mucho al ver cómo se estaba sobreesforzando Shirou y un ser como yo, siendo obligado a enfrentarme de esta manera a un simple mestizo. Escutió con total desagrado el rubio, su cabello se agitaba violentamente por caer y sus ojos brillaron de color rojo haciendo que varios rayos salieran de estos y vino el cero permitiré. Creando varias decenas de portales atrás de él, disparó indiscriminadamente varios noble fantasmas y Traceon. Gritando su comando, Shirou creó varias espadas como lanzas y flechas, y las disparó de igual forma como lo hizo el Rey Dorado, creando varias explosiones alrededor de ellos por el choque de las armas. Shirou, viendo que se estaban acercando al suelo sin demora, hizo que las espadas clavadas en la tierra salieran del suelo para después apuntar desde abajo a Gilgamesh, y haciendo que varias venas de sus brazos se notaran por el gran esfuerzo de mantener a raya al rubio gritó hubo cero a. Y con toda su fuerza empujó a Gilgamesh a 1 metro más al suelo. Varias partículas doradas con blanco empezaron a crearse en la espada que tenía en sus manos en señal de aceptar los deseos de su actual dueño, y alzando la espada en su hombro derecho el mana del aire explotó en un mar de luz dorada y usará la espada. Dijo histérica Gabriela al notar las motas de luz que se asemejaban a la luz de padre. Y usted puede rey. Gritó Belly empezando a llamar a Shirou como rey por la espada que tenía en estos momentos el pelirrojo y por las palabras de Hermes que profetizaron el surgimiento del rey, pero lo que vieron a continuación hizo que los propios ángeles presentes se sintieran sucios como también algunos dioses y a los padres de la humanidad. Gilgamesh también tenía una espada similar. Gilgamesh, viendo esto, hizo lo mismo con la espada que tenía en sus manos, haciendo que varias partículas doradas con azul se crearan en la espada y con una sola mano la movió arriba de su cabeza y espada de la victoria asegurada. Y luz que quema todo lo que toca. Ambos contrincantes gritaron con todo el aire de sus pulmones, haciendo que el mana de su alrededor saliera disparada por todos lados, creando varias explosiones alrededor de la canica de realidad de Shirou. Caliburn. Gritó Shirou desplegando todo el poder de la leyenda cristalizada de la espada y disparando todas las espadas de abajo al mismo tiempo. Y Merodach. Gritó Gilgamesh haciendo destruir todo a su paso. ¿Y cómo se atreve a profanar esa luz sagrada? Gritó indignada Gabriela al ver cómo Gilgamesh usaba dicha espada conocida como Merodach. Muchos estaban de igual modo. Algunos como los ángeles presentes se sintieron asqueados al ver cómo Gilgamesh podía manejar algo como Merodach, como una persona que estaba siendo el títere de ese dios maligno podría manejar algo tan sagrado como esa espada. Y suelta esa espada maldito. Gritó Shinobi al no poder tolerar también que Gilgamesh controlado por Angra Mainyu tenga esa espada que se parecía mucho a Caliburn. 7. Ella todavía seguía alterada por la supuesta muerte de Angra, y ver que el causante de la muerte de su nuevo amado estaba ocupando algo tan puro como el aura de esa espada.
Incluso Irina y la propia Asia pusieron una cara agria al ver cómo alguien tan corrupto podía empuñar dicha luz que según ellas el único digno sería Shirou y ya estaban incluso despotricando. Y en menos de un segundo los dos grandes poderes colisionaron entre sí haciendo una gran explosión sacudiendo todo en varios kilómetros. El cuerpo algo quemado de Gilgamesh fue lanzado por los aires hasta caer en una porción de tierra que estaba cubierta por nieve, escutiendo sangre y sangrando por su herida provocada por la lanza. Una nube de polvo se había creado por la gran explosión donde grandes pedazos de tierra estaban suspendidos en el aire para solamente caer al suelo. Maldito mestizo, dijo Gilgamesh apretando fuertemente sus dientes para contener su creciente ira y dolor. Un rey no debe ensuciar por tal cosa, habló despectivamente mientras se paraba lentamente y su espalda se ponía recta como siempre ha sido. Y toda acción o palabras fue cortada por la gran explosión que ocasionó el choque de ambas espadas. Muchos de los presentes tuvieron que agarrarse bien de sus asientos para no poder caerse. Algunas de las chicas soltaron un grito agudo mientras que sus cabellos se movían violentamente por el aire expulsado del choque. Isi-chan, gritó Irisbiel al ver lo fuerte de la gran explosión y lo cerca que estuvo Shirou de ella. Con eco abrazo más fuerte el brazo del pelirrojo, mientras ahora Sona agarraba su otra mano tratando de no hiperventilar. Era duro en este punto ver lo desesperado que estaba Shirou al pelear mientras su cuerpo era cubierto de sangre y esas extrañas marcas negras que estaban cubriendo su cuerpo. Sona sin saberlo empezó a derramar lágrimas esperando que todo estuviera bien. 1. Para inmediatamente después bloquear a Caliburn con la espada de su mano, Shirou volvió a alzar a su espada tratando de cortar la cabeza del rubio nuevamente, pero Gilgamesh logró bloquear y, provocando que por la presión ejercida el piso se quebrara, un decena de portales se abrieron arriba de Shirou y sin perder tiempo fueron disparadas las espadas. El pelirrojo saltó hacia atrás para evitar ser empalado e inmediatamente volteó hacia arriba para ver cómo unas espadas venían directo a él. Sus ojos brillaron y esas espadas fueron envueltas por una aura azul con la mirada de Shirou. Milisegundos después Shirou trazó las mismas espadas alrededor de él para ser disparadas e impulsadas por una estela azul para chocar con las espadas originales de Gilgamesh. Mientras las espadas chocaban, Shirou clavó a Caliburn en el suelo y creó su arco negro largo, estirando su mano hacia un lado. Una espada que estaba clavada cerca de él se levantó y con una estela azul se acercó a su dueño. Ya cuando estaba en su mano Shirou la llevó al arco y en el transcurso la espada se deformó hasta convertirse en una flecha. En menos de un segundo tensó el arco y disparó la flecha. Repitió el proceso varias veces en pocos segundos, haciendo llover varias flechas a Gilgamesh. Rias no apartó su mano de su boca. Ella, por la ansiedad que estaba sintiendo, empezó a mover sus dedos provocando que hilos de sangre saliera de ellos. Su otra mano que estaba libre estaba cerrada fuertemente en un puño. Welf solo podía apreciar todas las espadas mostradas. Esas espadas eran las mismas que él quería hacer, no simples armas que a través de uno o dos usos se quebrarán para nunca volver a usarse. Las espadas que veía eran más poderosas que las espadas mágicas y siempre estarían para ti en los momentos más difíciles. Y tú puedes, héroe, gritó Kunou moviendo sus colas de zorros por la emoción que estaba sintiendo Gilgamesh al ver las flechas venir a él. Hizo una mueca y plantó mejor sus pies, creando varios círculos atrás de él. Empezó a disparar sin control varias armas legendarias. El último héroe sin tener tiempo agarró a Caliburn con una sola mano y fue directamente a Gilgamesh. Mientras tomaba otra espada clavada del suelo, corrió siendo seguido por incontables espadas suyas que aparecían en motas azules. Ese sorprendente fue lo único que pudo decir Tione. Ni siquiera pude ver las espadas cuando se movieron, pensó al ver que solo pudo notar esos círculos dorados, y eso fue genial. Gritó Milicias cuando vio como Shirou desviaba todas esas espadas y armas. Son más rápidas que una bala, dijo nervioso Mineta. Yo diría que mucho más, ni siquiera pude notar sus movimientos, dijo Aizawa nervioso por la velocidad de disparo. Y yo apenas lo pude ver, dijo Hermes sudando un poco. Paso por paso se acercaba más y Gilgamesh profundizó más su mueca y llenó los cielos de portales dorados, haciendo llover armas legendarias como si fueran gotas de agua en un diluvio, y todas esas gotas eran dirigidas al Shirou. Moviendo sus ojos a velocidades inhumanas, Shirou copió y trazó una gran cantidad de estas armas y gritó con todas sus fuerzas, mientras bloqueaba todas las espadas y saltaba para evitarlas. Cuando la espada que usaba se quebraba, simplemente agarraba otra que estaba clavada en el suelo de su camino o creaba una por motas azules, y cuando aterrizaba en la tierra se impulsaba dejando atrás varias corrientes de aire y ondas de choque por la fuerza ejercida en su cuerpo y piernas, sin mencionar pedazos de tierra y nubes de polvo, mientras que el filo de sus espadas brillaban de azul o rojo dejando estelas de esos colores. Y usted puede, Shirou-sama.
Gritó con emoción Hale al ver cómo se movía el pelirrojo mientras esquivaba las miles de espadas y las destrozaba junto a sus espadas. Y mira cómo se mueve, es increíble. Dijo Kota moviendo sus brazos con emoción y es como si pudiera volar. Comentó con estrellitas en sus ojos. Acaba con ese feo mami. Infantilmente apoyó Jack gritando a su querida mami y yo sé que puedes mami, porque eres muy fuerte, tú puedes. Gritó vaciando sus pulmones de oxígeno, sentada en las piernas de Akeno otra vez. Y Shirou tú puedes. Y gritó Akeno como su hija mientras abrazaba a Jack desde su vientre. Ella estaba al lado de Koneko en este momento y se notaban algunas lágrimas retenidas en sus ojos. Yo sé que puedes Shirou, yo sé que tú ganarás, pensó tratando de aliviar su creciente preocupación, desviando o destruyendo incontables armas. El pelirrojo se acercaba cada vez más al rey de Uruk Caliburn, brillaba con mayor intensidad con cada paso que daba Shirou y acercándose cada vez más a Gilgamesh desprendió una aura dorada a su portador aumentando ligeramente las estadísticas de Shirou. Viendo que ya estaba a unos metros de Gilgamesh, Shirou aumentó su velocidad desviando más espadas y haciendo que de su cuerpo saliera varias chispas de electricidad por sus circuitos. Llegó el momento que Caliburn empezó a liberar chispas doradas, fue ahí que Shirou giró sobre su eje para destruir más espadas que amenazaban en apuñalarlo, dejando una estela dorada por la espada. Vamos, vamos, esto no es nada para ti, nerviosamente estaba repitiendo Kirishima mientras apretaba fuertemente el vaso de acero que tenía él. Necesitas calmarte, Kirishima, le aconsejó Shirou poniendo su mano sobre su brazo. ¿Cómo quieres que me calme a ver esto? Le preguntó sin mucha suavidad. Porque al final los hombres más fuertes tienen que ganar, ¿verdad? Ocupando las palabras y la ideología de él, Shirou logró calmar a su compañero. Se está moviendo más rápido, dijo Oktar, al ver cómo ya se veía solamente una imagen residual de Shirou mientras se movía, pero su cuerpo no lo va a tolerar por mucho tiempo. Y gana por una maldita vez o te explotaré la cara, idiota. Gritó Bakugo marcando unas venas en su frente por gritar de esa manera. Esa forma de moverse y de usar la espada es completamente... Sasaki estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas para poder expresar lo que veía y sentía, pero no pudo encontrarlas. Es como si estuviera practicado durante mucho tiempo, Hércules agregó, y aunque no fueron las palabras correctas, sí que fueron adecuadas, es cierto, dijo Sasaki, pero es imposible en cierto aspecto. Él no es mayor de 20 años, y a mí me costó toda una vida y más que eso para poder desarrollar mi estilo de la espada, pero él, es como si él supiera de antemano dónde estarán las espadas y cómo poder usarlas. Pero no es simplemente eso, ¿verdad? Jack dijo terminando su taza de té. No es talento con la espada, es experiencia con ella, es como si hubiera estado decenas de años practicando y perfeccionando, es como si realmente no fuera un joven de menos de 20 años. La respuesta a esa incógnita era más sorprendente de lo que nadie en la sala pudieron imaginar. Shirou, al momento de tener más espacio libre, apuntó la punta de Caliburn y gritó: y lidera el camino. Con esas palabras Caliburn liberó unas llamas doradas e inmediatamente un tipo de láser salió de la espada directamente a Gilgamesh. Sin mucho tiempo para reaccionar, el rubio movió su cuerpo hacia su derecha, evitando por pocos centímetros el láser dorado, pero al momento de volver a ver al Faker, abrió sus ojos a ver que Shirou estaba a menos de 1 metro de él, preparado para cortarlo a la mitad. Con una velocidad impresionante, el rubio movió su mano para bloquear con Merodach la espada, pero sin que él lo pudiera ver. En lugar de que Shirou lo intentara cortar a la mitad, pasó por abajo de Merodach, clavando a Caliburn en suelo haciendo un efecto de derrape, sorprendiendo a Gilgamesh. Merodach pasó arriba de la nariz de Shirou por 1 centímetro y Shirou creó varias hojas de espadas que salieron ligeramente de su pierna derecha, soltando brevemente a Caliburn, y con esos segundos ganados Shirou le dio 3 patadas al rubio haciendo que aflojara el agarre de Merodach. La última patada dada en la cabeza dobló levemente a Gilgamesh y le arrancó pedazo de carne de su mejilla por las hojas de las espadas que tenía en la pierna Shirou. Y gane Shirou-sama. Gritó moviendo su cola y apretando fuertemente sus puños. Y bien hecho, bastardo de las espadas. Gritó Bakugo mientras hacía pequeñas explosiones en sus manos. La madre de la humanidad se sobresaltaba con cada movimiento, desde su punto de vista, peligroso que estaba haciendo Shirou, y los estaba haciendo muy seguido para el gusto de ella. Entendía que era necesario para esta situación, pero aún así su corazón no se podía calmar. Esos movimientos, solo se pueden hacer después de mucha práctica, dijo entrecerrando sus ojos Fabiun. Tal vez lo ignore al momento de las anteriores luchas, pero esto es, de alguna manera, no natural, y el hecho que pueda ocupar la espada de esa manera o el que pueda moverse de esa manera.
preguntó Freya notando también esos pequeños detalles. Ahora ambos, dijo finalmente Fallbiun. No es posible, incluso después de todo lo que ha pasado. Pero el Mao Asmodeus ya no comentó nada. Esto era de muchas maneras sospechoso, tal vez fue solo coincidencia, pero él vio el brazo izquierdo de Shirou como algo más que un brazo, un vínculo con algo cerca de él. Estaban los jóvenes demonios de la escuela Kuo gritando a todo pulmón para apoyar a Shirou en esta lucha, pero él solo empezó a enfocar su vista al brazo de Shirou que estaba vendado. El pelirrojo, aprovechando el aturdimiento del rey de Uruk, giró por la inercia de la patada dada y con su mano izquierda tomó a Merodach arriba de la mano de Gilgamesh y con la fuerza que tenía clavó en la tierra su pie derecho que había dado las 3 patadas al suelo y con su pie izquierdo le dio otra patada a Gilgamesh en sus costillas estirando solamente su pierna, logrando así que el rubio soltara a Merodach mientras salía disparado del lugar por la fuerza de la patada y haciendo que Shirou tomara la espada sin problemas. Giró la espada en su mano izquierda mientras que patrones de circuitos cubrían a la espada, haciendo que Merodach no luchara por su nuevo portador, tomando a Caliburn con su mano derecha. Ambas espadas coincidieron al nuevo portador. Y sí. Gritó aliviada Irina. Le quitó la espada a ese indigno. Se alegró bastante cuando Shirou le había arrebatado Merodach a Gilgamesh. 11. Obviamente esto fue bien recibido por todos en la sala. Los ángeles solo consideraban digno a Shirou de poseer dichas espadas, y sobre todo Gabriel, que estaba más que encanta de que dicha espada estuviera en las manos correctas. Ahora con las 2 espadas se abalanzó de nuevo contra Gilgamesh, que lo veía con los ojos inyectados en sangre por toda la rabia que sentía por el Faker, y en su afán de matar a Shirou sacó una gran hacha dorada de sus portales para sostenerla con sus 2 manos y salió disparado directamente al pelirrojo. Muere. Una voz corrompida gritó con toda fuerza de los labios de Gilgamesh, dando a conocer el verdadero causante de todo este caos: Iriangra Mainyu. Gritó Shirou impactando las 2 espadas en la gran hacha del rubio, causando que la tierra se quebrara por el impacto de las armas. Rápidamente Gilgamesh poseído pateó en el tórax a Shirou mandando a volar al mencionado. El pelirrojo rodó por la tierra de su mundo por el impacto de la patada, y rápidamente se movió a su derecha evitando ser cortado por la gran hacha a la mitad desde arriba. Pero a diferencia de la alegría mostrada pocos segundos antes, varios gritaron el nombre del pelirrojo con preocupación al ver cómo fue pateado en su mundo. Algo estaba fallando ahora. Si era el mundo de Shirou, ¿cómo él podía recibir daño? Algunos abrieron sus ojos con gran ansiedad. Solamente significaba una cosa: Shirou estaba perdiendo algo. Masaka solo pudo morderse sus labios, tratando de no gritar varias groserías, a ser despreciable con el cual estaba luchando Shirou. Y todos lo empezaron a notar. Shirou ya no estaba demostrando la misma fuerza con la cual empezó, y al contrario del pelirrojo, el rubio demostraba su gran poder. El Team 0 se acababa. Gilgamesh, viendo que falló en cortarlo por la mitad verticalmente, movió la hacha del suelo a Emilia mucho más rápido que el ojo humano. Shirou, a sentir la hoja afilada de la hacha acercándose más rápido, puso ambas espadas enfrente de él para evitar ser cortado nuevamente a la mitad, pero la gran fuerza del sirviente corrompido lo mandó a volar nuevamente por los aires, y siendo perseguido a escasos metros por el rubio, el Faker aterrizó de pie deslizándose varios metros por el impulso del choque anterior, e inmediatamente cruzó ambas espadas en cruz para protegerse de la hacha que se incrustó en medio de las 2 espadas doradas. Poniendo todo su peso en la hacha, Gilgamesh poseído hizo temblar la tierra bajo los pies de Shirou, mientras que este sentía como sus piernas se retorcían de dolor, y soltó un gruñido cuando una pierna cedió. Una rodilla se inclinó al suelo. Aizawa tuvo una cara amarga al ver cómo la pierna del pelirrojo cedía a la presión. Estaba más que seguro que el joven Emilia había demostrado ser todo un héroe, incluso ser mejor que él, pero verlo de esa manera ahora mismo, ver la espalda que se mantenía recta ante las adversidades que ha pasado, empezando a estar encorvándose por el cansancio y dolor, le hacía sentir impotente. Lo mismo sentía los estudiantes de héroes al ver lo mismo, y por primera vez presenciaron la caída de un héroe en la batalla. Los dioses por su parte ya habían visto varias veces como los héroes caían en el campo de batalla, por eso sus rostros se volvieron igual de amargo al notar las primeras señales de esto. Y aún así ellos querían negar lo que estaban presenciando. Las enamoradas de Shirou estaban con una actitud similar, vieron el cansancio innegable en el rostro de Shirou, el sudor que corría en la frente del héroe, tratando de mantener las fuerzas en sus manos para seguir sosteniendo las espadas. Shirou, sabiendo que no soportaría más la presión, deslizó la gran hacha por las espadas para que la hacha pasara a un lado de él, quebrando el suelo. Dando media vuelta, Shirou se posicionó justo al lado de Gilgamesh con Caliburn levantada, liberando más de su poder. Y Caliburn
Gritó bajando la espada y haciendo estallar su poder en una columna dorada que rápidamente cubrió gran parte de donde estaba el Servant rubio. Después de liberar el ataque, una mano oscura salió del pilar de luz tomándolo de la cara y para terminar impactando en el suelo. Gilgamesh había recibido el ataque a quemarropa, pero varios escudos de sus tesoros lo cubrieron recibiendo un mínimo de daño y solo con su brazo derecho afectado que se quemó, teniendo al Faker contra el suelo, corrió arrastrando a Shirou por el pasto cubierto de nieve causándole algo de daño. El Faker, viendo esto, creó varias espadas que salieron del suelo para empalar al Servant corrompido, pero el rubio lo soltó librándose de ser empalado. Shirou giró unas cuantas veces de espalda antes de ponerse pie con la última vuelta y sin medir el poder liberó su espada recién adquirida y Merodach. Gritó Shirou dando un tajo horizontal. Viendo que el ataque venía a él, Gilgamesh creó una portal dorado, y de ese portal salió el prototipo de lanza de Gaebolg que impactó directamente con el ataque de Merodach. Eso causó una gran explosión que estremecía el mundo de Shirou y causó un gran eco en este. Muchos jadearon al momento de ver esa explosión, vieron como varios pedazos de tierra caían del cielo para solo terminar destruyéndose al momento de impactar contra el suelo. Varias armas de Shirou estaban desapareciendo en motas de luz azules mientras varios de los invitados trataban de contener varios gritos en sus gargantas. A muchos, sobre todo los que estaban más cercanos con Shirou en el mundo de DXD, trataron de mantener lo más estables posible, mientras que el pelirrojo solo proyectó un gran escudo para protegerse de dicha explosión, pero cuando trató de levantarse para seguir atacando, una gran cantidad de sangre salió de su boca. Shirou solo pudo caer de rodillas mientras vomitaba una gran cantidad de sangre mezclada con algo parecido al fango negro. Las espadas cayeron al suelo directamente en la nieve que cubría ahora una gran parte del mundo. El dolor que estaba empezando a sentir era insoportable, llevó sus manos a la garganta y se ahorcó a sí mismo, se sentía asfixiado e incluso peor que eso, estaba quemándose de adentro hacia afuera. Sus circuitos empezaron a parpadear entre azul y rojo, mientras que más parte de su piel se estaba quemando y cambiando de color. Poco a poco de su boca empezó a salir humo, un humo espeso y negro, como si se tratara de un incendio forestal. Sus ojos, inyectados en sangre y sombras, estaban mostrando el dolor que estaba sintiendo. Ya no podía tolerar por más tiempo todos los males del mundo. Muchos estaban al borde de sus asientos mientras nadie decía nada, solo veían en silencio la forma cansada de Shirou mientras estaba en suelo tratando de hacer llegar a sus pulmones aquino. Apretó fuertemente sus puños al punto de hacer que la sangre saliera de sus manos, mientras que al mismo tiempo mordía su labio inferior al ver cómo Shirou estaba sufriendo. Ya que hace mucho tiempo había dejado su taza de té de lado, y solo veía con una expresión serena y calculadora. Al cabo de unos segundos él tenía ya una respuesta, ya está en su límite, dijo en un susurro que se pudo escuchar en toda la sala. Ya no puedes, ¿verdad? La voz corrupta de Agram Mainyu sonó cerca de él. Shirou abrió ampliamente sus ojos al escuchar esa voz tan cerca de él, y con una velocidad inhumana tomó a Merodach junto con Caliburn y balanceó ambas espadas hacia donde se escuchaba la voz, y también lento, dijo solo para el shock de Shirou al ver que las espadas fueron bloqueadas por diversas cadenas. Es hora de acabar con esto, y con esas palabras el Servant corrupto estampó a Shirou incontables veces solo para que después lo mandara a estrellar muy lejos de él. Todos se congelaron al escuchar esa horrenda y putrefacta voz tan cerca de Shirou. La sonrisa desquiciada que tenía el Servant dorado estremeció a muchos. Cuando el pelirrojo había volteado verla, era como una creciente marea que hacía que todos los sentimientos y pensamientos de los visitantes fueran sepultados bajo ese fango negro que crecía y se expandía sin ningún fin a la vista. Gabriel, siendo una de las personas más sensibles dentro de la sala, se abstuvo, con una increíble fuerza de voluntad, de alejarse lo más que pudiera de esa sola presencia y sonrisa que estaba viendo. No podía dejar a una alma tan pura como la de Shirou sola, mientras ella quería irse corriendo a una parte alejada, pero aunque tuviera esa idea en su cabeza, la simple acción de correr no podía hacerse, ya que sus piernas estaba temblando sin parar al no poder soportar la pura maldad que se estaba presentando con su sola presencia de esa versión de Angra Mainyu. Angra Mainyu se quedó viendo desde los ojos de Gilgamesh como el cuerpo sin energías de Shirou se trataba de levantar, pero simplemente este se caía nuevamente, ya que sus brazos no podían aguantar más el peso que se ponía en ellos. En todo el tiempo que he visto a los seres humanos, siempre me resultó curioso lo hipócritas que pueden ser caminando hacia Shirou. El dios de los males del mundo empezó a hablar mientras un gran portal dorado apareció al lado de su brazo derecho. Prometen paz cuando quieren guerra, anuncia buenas noticias ignorando deliberadamente otras.
malas, realmente son una especie única, no se necesita factor externo para extinguirlos y la misma Alaya lo sabe, ella solo se está protegiendo. Bueno, basta de palabras, ahora es turno de matarte, y con esas palabras una arma antinatural salió del portal que tenía a su lado. Un presión sin igual salió con esa arma, era como si las constelaciones mismas te aplastaran. Una aura roja salió con la misma arma, varias espadas se quebraron con tan solo ese océano de presión. La arma más poderosa del rey, y una arma que aunque no está de todo corrompida, sigue siendo más que letal. Solo usada por el rey y que solo el rey puede manejar. Una arma capaz de erradicar planetas enteros. 5. Asesino de mundos y de estrellas. Adiós, sálvanos. No se sabía exactamente quién dijo esa frase, los estudiantes de héroes como sus profesores, los aventureros como sus dioses, demonios, ángeles, caídos, todo ser sobrenatural se tembló desde lo más profundo de su ser al ver esa arma. Los demonios incluso no captaron el dolor de sus cabezas al oír pronunciar el nombre del dios bíblico. Li, ¿qué tipo de arma es esa? Gritó con miedo Hefestos. En todos sus años de existencia nunca había presenciado una arma como esa cosa encarnaba perfectamente la destrucción dentro de una arma, y dentro lo más profundo de su ser ella deseó nunca ha tenido el infortunio de ver esa arma. 4. De destructor de mundos, repitió con eco con gran error. Ella fue una de las pocas que pudo captar algo dentro de todo el miedo que ella sentía en este momento. Shirou estaba en verdadero peligro. No, peor que eso, Shirou estaba muerto. Si esa arma se apuntaba sobre él, su mundo estaba en peligro. Soltando la arma de las cadenas doradas que se veían quemadas, inmediatamente el Servant liberó parte de su poder creando varias ondas de choque de color rojo, haciendo que más y más el mundo de Shirou se fracturara como una espada. Los cielos se rompían como cristal, mientras que los grandes engranajes caían al suelo inertes. Las leyendas más débiles se rompieron como cimas capaz de vidrio en una tormenta, y la tierra, unas vez verde y brillante, pero ahora cubierta por una gruesa capa de nieve, estaba temblando sin parar. Los circuitos de Shirou ahora estaban en un brillante tono rojo, mientras que de su ojo izquierdo salía sangre, de sus heridas salía sangre y vapor como si fuera de una forja, y con toda la fuerza de voluntad que tenía logró erguir su espalda mientras estaba de rodillas, mostrando todo su torso ensangrentando y descubierto salvo a los pedazos rasgados de playera que todavía tenía en él gracias a sus mangas y hombros. Estaba agitado y se veía como su pecho subía y bajaba sin control alguno, le hacía falta oxígeno en sus pulmones y le costaba respirar. Su ojo izquierdo estaba cerrado y un hilo de sangre corría de su frente a su mejilla pasando por su ojo cerrado. Su cabello se movía salvajemente por las ondas de aire provocadas por las armas del rey de los héroes corrupto. Y levántate. Gritó Bakugo dejando de lado su actitud. Cada poro de su piel, cada célula de su ser le gritaba que se cubriera y que gritara para al menos advertirle una cosa imposible en este punto. Ishirou. Gritó en desesperación Rías al verlo en sus últimas. Todo sentimiento negativa no podía describir cómo se sentía en estos momentos. Era realmente el fin para Shirou, y eso la quemaba de dentro hacia afuera. Algunos lograron gritar, otros no pudieron ya que estaban temblando más que una gelatina. Era realmente aterrador cuando se dieron cuenta que esto era el fin a un nivel que ellos nunca pensaron. No puedo morir, no puedo morir. De su boca salía pequeñas brasas como de una fragua apagándose. No siento las piernas y me quema. Al respirar escupió sangre. Al momento de pensarlo mis circuitos no responden, están atrofiados. Unas cuantas lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Voy a morir fue su pensamiento al ver el arma que estaba en la mano de Gilgamesh. Voy a morir pensó nuevamente mientras cerraba fuertemente su puño. Y levántate maldita sea. Gritó con furia Brunilde con una expresión de desesperación, a comparación con ella ya que estaba callado con una mirada seria y contemplativa, era una vista en general muy desalentadora. El Maule Dia tan solo pudo abrazar a su hermana menor mientras ella evitaba temblar más que ella. Sona por su parte se estaba abrazando ella misma mientras Seraph la abrazaba en un intento patético de calmarla. Eva no apartó de su vista Shirou igual que el Risbiel, siendo las madres de él estaban obligadas por ellas mismas a no apartar, siquiera un segundo, la vista de su hijo, aunque le doliera como nunca antes y le rompiera este mismo, tenían esa obligación porque eran sus madres. Y lo peor que ellas sintieron fue escuchar por las mismas palabras de su hijo que morirá. El tiempo se ralentizó poco a poco, se podía ver como las espadas que se rompieron volaban por los aires como si estuvieran en gravedad cero, los grandes engranajes caían lentamente y la nieve salía al cielo en grandes olas de ventiscas muy lento, los cielos seguían fracturándose pero muy lento, la arma que estaba en la mano de Gilgamesh seguía desprendiendo más y más poder pero de una manera súper lenta.
Ya a la distancia, siendo cubierto parcialmente la vista de Shirou por la gran cantidad de hojas de espadas destrozadas y escombro que salía volando por ella, lo vio. Lo vio a el Archer salió de sus labios, no con odio o resentimiento, tampoco con esperanza o alegría, apacibilidad fue más como pacibilidad. Todos vieron a esa misteriosa figura caminar con calmar entre esa tormenta de destrucción violencia. Un manto rojo parecido al de Shirou que tenía en su traje de combate, más bien el traje era idéntico al de Shirou, las únicas dos diferencias era la capucha y la manga hecha de vendas en el traje de Shirou y Kuien. Preguntó Bell desde esta calma inesperada, una pregunta simple pero mucho más profunda que nadie tenía la respuesta. Él lo llamo Archer Mikoto, dijo desde atrás de Bell un espíritu heroico. En lugar de sonar como una pregunta sonó más como una afirmación de parte de Michael. ¿Pero por qué tiene el mismo traje que Shirou-sama? Esa pregunta vino de Gracie al notar ese gran detalle. Gilgamesh lo llamó Faker muchas veces, tal vez fue porque el joven Shirou lo copió, comentó Olmig, que encontraba esa idea lógica. Ellos no sabían que realmente era algo mucho más que eso. Caminando entre todos los pedazos de metal, nieve y escombros que se movían en cámara lenta, ignorando simplemente su entorno, Archer no dirigió su vista a él, siguió caminando hasta llegar a un punto. Un punto que estaba alejado de Gilgamesh y de él, mostrando una línea recta imaginaria que atravesaba a Gilgamesh hasta llegar a él, Shirou el un punto y Archer el final de la línea. El obstáculo era el rey de los héroes. Archer formó una línea en la nieve con su pie enfrente de él sin voltear a ver atrás, una línea de meta. Y después de hacer la línea de meta en medio de la nieve, siguió caminando para después desaparecer como un espejismo en el desierto. Esa simple acción no pasó desapercibida para todos. Esa línea, esa simple acción de trazar la línea no era una simple línea. Era algo más que no se podría comprender, era destino, o futuro. Gue podrá ser. Susurró Merlin sin que nadie lo escuchara. El tiempo poco a poco se reanudó haciendo que las cosas volvieran a moverse normal. Eres un creador, se repitió a sí mismo, no un guerrero o un arquero, muchos menos un espadachín, tampoco eres una gran mago o el berserker más fuerte, simplemente un falsificador que crea sus armas. Poniendo su pie derecho enfrente se comenzó a levantarte. Todas tus creaciones son falsificaciones, dijo recargando su peso en su pie para poder empezar a levantarse. Pero eso está bien, al final es lo que hacen los falsificadores. Apoyando su mano en su pie se levantaba lentamente. Y eso no me detendrá ahora. Varias fluctuaciones en su mundo se provocaron, sus armas respondiendo a su llamado, espadas, lanzas, flechas, escudos, todo tipo de armas con las que él constaba respondieron a su llamado. Todavía no alcanzó la línea de salida, viendo más allá de Gilgamesh, más lejos de la arma que tenía en sus manos el rubio, vio la línea trazada por Archer, no una línea de meta, no una línea de un final, sino una línea de salida. Después de todo lo que ellos vieron, después de todas las acciones que ha hecho y después de todos los visitantes de la sala pudieron admirar de un sueño imposible como infantil, tanto los sentimientos de él como también su sufrimiento, todos y cada uno de ellos lo consideraban un héroe, y no cualquier héroe, sino la representación de un héroe ideal, pero para él mismo, él no se consideraba como tal, y ellos se dieron cuenta de esto en este momento, para el hombre conocido como Shirou Emiya, siendo él único tal vez con ese pensamiento. Todavía no se consideraba como tal y sin saber qué decir por esa muestra, tanto dioses y seres sobrenaturales como humanos y aventureros guardaron silencio, sin saber qué decir o pensar, pero llegando a una misma conclusión. Shirou Emiya, su único pecado, dirían los ángeles si pudieran reaccionar en este momento, era ayudar a los demás. El flujo de mana nuevamente se levantó, un flujo azul en color que contrarrestaba el poder asfixiante que provocaba Ea. Y un sinfín de armas flotaron, tanto armas grandes como pequeñas, demoníacas como santas, todas las armas que estaban en el mundo respondieron al llamado del falsificador, todas con un solo propósito: ganar tiempo. Ya veo, dijo Gilgamesh con arrogancia, incluso un gusano detestable como tú se niega a morir, realmente asqueroso. Él estaba viendo a Shirou como poco a poco se levantaba, había algo dentro de la existencia de Shirou que Gilgamesh repudiaba, eran polos opuestos simplemente, pero si el rey lo consideraba digno era otra cosa. Y él solo vio como un mar de acero se levantaba con tranquilidad, un mundo de espadas infinitas compitiendo con la arma más poderosa del rey, cantidad vs calidad. Varios jadeos se oyeron en la sala, un mar de espadas estaba yendo con furia y bestialidad cruda hacia un solo punto. Ese acto sorprendió a todos sin falta alguna, ya que era algo nunca antes visto hasta el momento. Vieron cómo las espadas se estampaban las unas con las otras, como si fueran olas incontrolables en un huracán. El mar de acero se alzó hasta los cielos ante la vista de todos los de la sala solo para caer con total brusquedad.
No puede ser, Mirio atónito dijo esas palabras ante la vista imposible que tenía enfrente de él. Akeno abrazó a Shirou junto con Koneko para calmarse, y aunque se podía sentir la tensión en el aire, después de las palabras de Mirio nadie dijo nada. Era algo que se podía sentir, un sentimiento que no pudieron captar ni siquiera los dioses presentes. Solo hubo silencio con varios sentimientos encontrados, tanto admiración que sentían los héroes presentes, como también soledad que lograban captar los demonios. Podría ser interesante, fue el pensamiento que cruzó la cabeza del rey de los héroes desde lo más profundo de su ser. Ese pensamiento ya no era de Angra Mainyu, sino del mismo espíritu heroico siendo corrompido. Enérgicamente sus labios y acciones decían otra cosa. Liberando más energía de a la tierra, tembló dando a mostrar el poder del rey. Algunas de las armas convocadas se rompieron con el aura roja, pero un número ilimitado las reemplazó. Y sin más las olas de acero azotaron a la barricada inamovible de Ea. Shirou, que estaba a un paso de caer para no levantarse más, mantuvo su brazo izquierdo levantado apuntándolo a Gilgamesh mientras sostenía su hombro con su otra mano. Gilgamesh solo lo vio con una mirada algo simple y levantó a Ea, que estaba girando como un taladro, liberando ondas de color rojo que partían miles de espadas, como si fueran frágiles ramas de un árbol seco. Poderosos rayos rojos empezaron a salir de Ea, destruyendo todo a su paso y pasando increíblemente cerca de Shirou, causando que la nieve se derritiera y que la tierra se carbonizara y enhuma. Gilgamesh gritó con fuerza la primera parte del nombre de la estrella de la creación que dividió el cielo y la tierra, destruyendo todas las armas que venían a él. Se pudo escuchar como varios contuvieron el aire dentro de sus pulmones, aunque algunos querían gritar, simplemente el grito se ahogó dentro de sus gargantas. Sería una falta de respeto para él. Mientras tanto, la hija del héroe parecía que no estaba parpadeando. Dentro de su cabeza, se formó una idea infantil: no podía dejar a su mami sola, ya que tenía que ver todo para, de alguna manera, apoyar a su mami. El padre de la humanidad tampoco apartó su mirada. Él tenía que verlo cueste lo que cueste, aunque su alma misma le duela, tenía que verlo. Si un padre no ve cómo su hijo se esfuerza más allá de su límite mientras vela por su bienestar, no podría llamarse padre. Y con su mano temblando con gran ira y miedo lo vio sin pestañear. Los vientos se arremolinaron, la tierra se carbonizaba y el oxígeno explotaba. Algunos decían que era la fuerza comparada del sol mismo, pero eso era algo diminuto a comparación de lo que verdaderamente es. La arma que hizo capaz que los dioses mismos dejaran en paz a la humanidad, la arma que destruyó a la amenaza que los dioses enviaron para destruir a Gilgamesh en su tiempo. Y la arma que hizo que la humanidad amaneciera en una era dorada como raza, sin estar en la sombra de ninguna deidad. El principio y el fin del todo, el principio del universo y el fin de los mundos, el fin de las rebeliones y el principio de una era, todo el poder de la leyenda de Gilgamesh, del principio de la raza humana en una sola arma que cayó de los cielos. Y Shirou gritó desgarrándose su garganta por la fuerza de su grito, manteniendo todo el tiempo posible la lluvia de acero, pero ninguna arma pudo llegar a acercarse a Gilgamesh por la intensidad de una línea de sangre salió de su ojo abierto y sus circuitos brillaban en color rojo, causando daño en su cuerpo y quemando su piel. Tengo que llegar, no pensó en otra cosa, todo su ser estaba enfocado en llegar a la línea de salida puesta por Archer. Y tengo que llegar. Apretó sus dientes para evitar sentir el dolor que estaba sintiendo. Y tengo que llegar. Gritó con todas sus fuerzas, y mientras gritaba, gotas de sangre mezcladas con saliva salieron de su boca y en ese momento varias espadas se cubrieron por una tenue luz azul ampliando ligeramente sus estadísticas. Pero era inevitable. Elish. Y gritando la última parte, Gilgamesh bajó a Ea disparando un láser rojo que borraba todo a su paso. Iba directo a Shirou. Irisbiel no apartó la vista de la espalda de su hijo, le dolía verlo de esta manera, pero se dio cuenta de algo: ¿desde cuando la espalda de su hijo era tan grande y ancha? ¿Siempre fue así? Qué despistada fue entonces, no se había dado cuenta que su propio hijo había crecido también sin ella. Shinobi junto con Kuroka abrazaron a Angra entrelazando sus brazos con los de él, le traía paz y consuelo en este momento. No podían explicarlo con simples palabras, pero la sensación de estar al lado de él era mejor que estar solas enfrentando esto. Gabriel por su parte juntó sus manos como si estuviera orando, recordando la muerte de su padre, como él había muerto en la Gran Guerra, y con todo el dolor de su corazón estaba viendo esto nuevamente de una manera diferente a la vez, como la muerte venía sin escrúpulo para reclamar a la bella alma de un buen joven. Bell recordó algunos de los finales de los cuentos que le contaba su abuelo, como los héroes luchaban contra
Un gran mal, como daban todo de ellos, hasta su último aliento para poder proteger a las personas que estaban detrás de ellos. Una cosa muy diferente es verlo que escucharlo. Nunca, ni en sus más locos sueños, pudo imaginar que un héroe haría algo como lo estaba haciendo Shirou. Las innumerables espadas chocaron con la energía en bruto de Ea, pero no pudieron hacer nada ante dicha arma, y como si fueran imitaciones hechas de cristal, se rompieron como si estuvieran en medio de una tormenta. Aún con espadas ilimitadas, nada podía detener el ataque y Shirou lo sabía. Analizar esa espada o incluso entenderla era imposible. Los engranajes cayeron al suelo como simples costales de arena. El aire dentro del reality marble de Shirou se estaba calentando, que era imposible para cualquier humano respirar. El aire caliente te quemaba la piel y los pulmones. El mundo de Shirou nuevamente estaba cambiando a uno más inhabitable. Era el mismo infierno envuelto en llamas que se estaba creando. La nieve, que una vez cubrió, poco a poco desapareció por el gran poder de Ea que destruía todo a su paso. El mundo de Shirou prácticamente estaba cayendo a pedazos como si fueran cristales, y en las partes que ya estaban caídas solo se podía ver la cueva donde estaba el santo grial tirado al lado de la plancha de piedra donde estuvo Miyu. Shirou apretó sus dientes por sentir como un Limited Blade Work se quebraba. Era la imagen de su mundo interior expuesta a la realidad, era parte de él, de su alma, y que parte de él se quebrara de esta forma no era bueno. Solo pudo gritar: Troaias. Convocó el escudo de Aias el Grande a ver que varias ondas de choque de Ea lo destrozarían. El dolor ya era insoportable, sus piernas temblaban de dolor, sus ojos veían borroso, estaba perdiendo la vista nuevamente. Nezu había visto varios héroes, pero nunca uno como Shirou. Su sola presencia era particular en sí. Entonces llegó a preguntarse, ¿qué era realmente un héroe? Esa pregunta ya le hacía dudar de lo que él sabía. Hasta el momento que llegó a esta sala, solo le pudo llegar una sola palabra: sacrificio. Realmente, cada vez que lo veo, no me deja de sorprender desde varios mundos de distancia. Zelrech había dicho: nunca en todos mis años, en todos los mundos deja de entretenerme, pero más que eso sorprenderme de cómo él supera mis expectativas. Realmente una leyenda, pero cada leyenda siempre tiene que caer. De sus heridas salían fuego parecido a una fragua y su brazo derecho estaba en su mayoría cubierto de un color negro como las sombras mismas. La misma oscuridad lo estaba carcomiendo y su ojo derecho es un buen ejemplo de eso. Parecía ramificaciones de color negro que se expandían por todo su cuerpo. Esos eran los males del mundo. Ya no podía aguantar, su voluntad estaba baja y su cuerpo cero. Ya no podía tolerar el dolor. Varios sonidos metálicos se escucharon en los cielos, espadas, sonidos de espadas chocando entre sí. Y con ese sonido el peor dolor que jamás haya sentido llegó a Shirou. Su magia ya no estaba funcionando correctamente. Iría a Ark. Su grito sonó por todo su mundo. Iría a Arf. Era el peor grito que él había dado. Y fue ahí que las espadas salieron. Mientras que él tenía que mantener el escudo para sobrevivir, el dolor era inimaginable. Su cuerpo no podría registrar tales niveles de dolor en su carne y huesos que se estaban convirtiendo en hojas de espadas, sufriendo solo, sin alguien que le podría dar una mano o un consuelo en este momento, sin poder hacer otra cosa. Gritó en pena y sufrimiento y resiste. Fue su grito tratando de aguantar. Rías como Sona se estremecían ante los gritos que estaba dando Shirou. La hermana de Serafán solo pudo taparse sus oídos, tratando de no escuchar dichos gritos de agonía extrema que él daba. Lágrimas salían de sus ojos y caían en su falda, mientras que Rías cerró sus ojos, tratando de borrar la horrorosa imagen de las espadas saliendo de los brazos de Shirou, que lo castigaban con algo, pero que la muerte, la sangre que estaba saliendo de él la traumatizó de cierta forma. La tierra sobre él se estaba bañando de su propia sangre, y él mismo se estaba bañando en ella. Masaka solo pudo abrazar a su hija para que no viera tal escena. Kunou no paraba de temblar al escuchar los gritos de agonía de Shiro. Ella misma quería taparse sus orejas, pero se mantuvo recta para que su hija no viera al héroe morirse de una forma tan cruel e inhumana. Y poco a poco un ruido en la sala se estaba empezando a escuchar. El ruido de cristales rompiendo se hacía más notorios. Y con cada segundo que pasaba en sufrimiento, la onda expansiva junto al ataque de Ea se iban acercando. Exclamación de cierre, $. Solamente Shirou escuchó esa pregunta. Una voz muy conocida para el Faker la hizo. El tiempo nuevamente se detuvo, mostrando la espalda de esa misteriosa persona de manto rojo que Shirou reconoció como Archer. Ahora solo a unos metros de distancia de Shirou, justamente enfrente del rayo color rojo que borraba todo a su paso. Archer no se dignó a voltear para verlo a los ojos, simplemente se quedó parado, entre el Faker y el ataque de Ea. Su manto se agitaba delicadamente y su cabello de igual forma se movía de una manera muy calmada.
era para el ambiente en donde estaban y fue en ese momento que Shirou comprendió las preguntas de Archer y sintió el vacío más grande que había sentido. Miyu ya no estaba, el sonido como de una bocina mal conectada también estaba aumentando, junto al de los cristales rompiéndose. La vista de Shirou se estaba desvaneciendo, el ruido de huesos rompiéndose, los huesos de Shirou se estaban rompiendo y causaban que con cada gruñido de él, todos se estremecían ante el sentimiento de no poder hacer nada. Ajuka cerró los ojos y trató de controlarse con algunos respiros, pero era muy difícil, maldita sea, pensó con de una forma lúgubre, los números se están destruyendo, la magia de él se basaba en números imaginarios. Por sintetizar todo, él sabía que toda cosa tenía un número, no importara que fuera, y cuando vio como los números desaparecían como si fueran polvo alrededor de él, se alarmó en extremo, y llegando a una conclusión que lo espantó en todo su ser y su alma, pensó: todo tiene un número, todo excepto la nada está borrando la materia misma, la existencia misma. Se descuidó al decirlo en voz alta, provocando una nueva ola de preocupación para el joven héroe, pero eso no le importa por ahora, esa arma era capaz de destruir la materia misma, en pregunta que hizo que sintiera un gran frío en todo su ser. ¿Qué sería el infinito si no hay nada? Eso lo llevo a otra pregunta: ¿el gran dragón del infinito o el gran dragón rojo podrían salir ilesos de ese ataque? 22. Con eso en mente solo pudo gritarle a Shirou de una forma poca vista de él. Y esquiva. Gritó con desesperación y temor al descubrir lo anterior, una arma capaz de destruir todo y el infinito. Si eso le daba a Shirou sería su fin. La conexión que él siempre sentía con su hermana se ha perdido, o mejor dicho, se ha cortado ahora. Miyu no estaba en este mundo y se dio cuenta de su peor miedo se había hecho realidad. Que sin importa que hizo su mejor esfuerzo, aunque haya peleado contra dioses y que había hecho lo que algunas personas consideraban imposible, no pudo proteger a sus seres queridos y ahora estaba solo. Después de ese grito todos reaccionaron y Shirou gritó desesperada Rías estirando su mano hacia las imágenes, su corazón se hunde en un gran abismo profundo y sin fin a descubrir que el joven ella empezó a amar estaba a punto de morir, a punto de dejar de existir mientras sufría un gran castigo por solo. De su nariz salía una mezcla húmeda de mocos y sus ojos hinchados, por tanto, llorar contrarrestaban su belleza en cierto grado, pero eso no le importaba a ella ahora, ella quería una cosa en este momento, y daría incluso su libertad para que eso pasara, quería que él solo estuviera bien, lamentablemente eso no podía ser Yimami. Gritó en pánico Haki, la pequeña hija del héroe empezó a hiperventilar, no es posible, pensó la niña, no puede ser, lágrimas salían de sus ojos sin parar. Mami es la más fuerte, una imagen de su mami alzando esa espada dorada que le traía paz a ella y a todos los que ella conocía, se fue destrozando como pedazos de cristal en su mente, es muy fuerte la imagen de él levantando esa espada dorada como un lindo y tierno amanecer se quebró aún más dicha imagen mientras que su mami volteaba a darle una sonrisa que ella sabía cuando la veía que todo estaría bien. Con mami siempre está todo bien, una sonrisa dulce de Shirou en la imagen de ella se fue agrietando como mami es, mami es, siempre serás mi hija, con esas palabras recordadas y con grandes lágrimas, la imagen se rompió. Su pequeño cuerpo cayó como un títere que le cortaron las cuerdas en las manos, más que preocupadas de Irisbiel al ver a su nieta de esta forma. Sus ojos vacíos y carentes de ese brillo que ella daba cada vez que hablaba de su mami, una parte de ella se había lastimado tan profundamente al comprender que su mami estaba a punto de morir nuevamente, sin que ella pudiera hacer nada. Y Hack gritó con su alma Irisbiel al ver su nieta caer ante ella, no podía describir el dolor que estaba sintiendo en este momento, su hijo y su amada nieta estaban al final lo entendí. Simplemente el tono de voz de él hacía entender la situación a todos, su voz apesadumbrada por no poder lograr lo que él prometió. El dolor de no poder siguiendo de pie la miseria que sentía de ayudar a otros y no recibir nada. Y tú puedes seguir, y yo sé que puedes, solo. Por favor no caigas. Sona gritó con todo el dolor de su corazón, ella lo vio, ella malditamente se insultó por verlo, sus piernas temblaban simulando grandes columnas de piedras que estaban a punto de caer, cada gota de sangre que caía de él, cada lágrima derramada, ella lo vio todo en este instante, ya no podías seguir de pie y no caigas Shirou, eres un héroe, los héroes no caen. Con lágrimas derramándose Deku gritó, él no podría entender lo que estaba pasando, se supone que los héroes siempre ganan, ¿verdad? Ajimik ganó aunque todo estaba en su contra, entonces ¿por qué?
Y fue ahí que una cruda realidad lo golpeó. A igual que sus compañeros, los héroes no siempre ganan. Todos los del mundo de héroes entendieron, y eso le abrió los ojos al darse cuenta que una sociedad, como la de ellos, era más frágil de lo que ellos pensaron. Él ya no podía seguir. Quien me mantuvo siguiendo adelante, la persona que me mantenía sin ser monótono. Lo único que me quedaba. Y Oni-chan. Gritó desesperada Miyui. Perdón, Oni-chan. Desconsoladamente gritaba y lloraba en las piernas de su hermano mayor inconsciente, tratando de pedir perdón por hacerle pasar a un tormento en las memorias. Perdóname, Oni-chan. Sostuvo temblorosamente las ropas de su querido hermano, las lágrimas caían en las piernas de él mientras ella se agarraba de ellas dando una patética disculpa. Estando en el suelo, pasaron unos segundos para que un terrible pensamiento pasara por su cabeza. Si tan solo no hubiera existido, tú, Ilia, perdóname, perdón Serafán. Solo camino a ella y mientras lloraba con ella, la abrazo para compartir el dolor de Miyu, el terrible dolor que ella estaba experimentando por ser la causante de esta guerra que su hermano peleó, la guerra por la que su querido hermano está muriendo, la guerra por la que su otro hermano murió, y la guerra que acabó con su familia. Toda esa culpa la estaba consumiendo desde adentro de su corazón. El escudo se rompió y todos los pétalos se despedazaron como si fuera cristal, solo para caer en pedazos al lado de él. Y no. Gritó Aluime al ver el escudo caerse en pedazos. La desesperación de ver el fin llegar era indescriptible para ella, la pura energía pura era inimaginable en su mundo, pero ahí estaba, el humano que se había enfrentado a dioses mismos por el bienestar de todos. Vali, ¿podrías disminuir ese ataque? Biko preguntó a su compañero, pero al ver cómo este negaba con su cabeza mientras estaba sudando por el poder mostrado, era la respuesta que él esperaba. ¿De verdad que somos débiles? No. Eso lo dijo a nadie en particular, solo fueron palabras al aire pero contaban con un peso realmente profundo. Odin-sama, ¿usted podría? Ross no pudo completar su pregunta ya que el dios solo negó con su cabeza. No puedo, pequeña Ross, realmente me estoy volviendo viejo, dijo con melancolía y pena. Al final lo único que podría hacer era solo ver. ¿Y quién me dio la fuerza para seguir de pie por mi sueño egoísta? ¿De qué sirve ser un héroe de la justicia, si no puedo proteger a las personas que me importan? Esas palabras pegaron muy duro a los héroes y a los aspirantes de uno. Bella apretó fuertemente sus puños mientras se mordía su labio. Welf bajó solamente su vista aceptando este fin que estaba viendo. Mikoto solo pudo cerrar sus ojos a ver a Shirou que estaba a punto de morir con esos pensamientos. Shirou se derrumbó sobre sus cansadas piernas. Y solo vio el ataque se acercaba a él sin resistencia alguna. Solamente fallé como hermano mayor e hijo. ¿No es cierto, mi pequeño? Penosamente dijo Eva al ver su hijo de rodillas viendo su fin. Eres un espléndido hijo. Se limpió sus lágrimas con sus manos. Un buen hermano mayor, y yo soy la que te falla al no es estar ahí contigo. Lloró amargamente. Perdóname hijo. Se derrumbó al suelo tratando de llegar a él, solo para que pudiera abrazarlo y que descansara en paz. Adán solo pudo abrazar fuertemente a su mujer para llorar junto a ella. Perdóname, dijo, reteniendo un lágrima por algunos segundos antes de que ésta cayera sobre su mejilla. Le falla a Sakura y a nuestro hijo que no pudimos tener. Le falla a Saber por no poder cumplir nuestra promesa. Les falla a todos los que confiaban en mí. Gabriel junto a su hermano Michael y su otro hermano Azazel bajaron su cabeza. Pena, dolor y miseria estaban sintiendo en muchos niveles, pero hubo algo más. Fue el sentimiento de un déjà vu muy siniestro. Eran las mismas palabras que su padre había pensado antes de morir, ese sentimiento de no poder haber cumplido con las expectativas de sus hijos, ese sentimiento amargo y profundo de morir sabiendo que ellos estarán solos, y que al final todo por lo que luchaste valió nada ya que fracasaste. Azazel tenía la vista baja, sus lágrimas caían hacia sus pantalones, que estaba fuertemente agarrados entre sus manos. Michael cerró sus ojos y lloró de una manera tranquila, pero que demostraba tanta tristeza en sí. Por última, estaba Gabriel que solo pudo ver la espalda de ese hombre que tenía la alma más bella que había visto, la alma de un niño inocente que buscaba hacer el bien. Esa alma ahora toda destrozada y vacía de vida estaba en su lugar. La hizo estremecerse hasta su núcleo. Este era un momento similar cuando murió su padre, pero le dolía de una diferente manera, una manera que ella lograba entender muy poco, de un amor nacido no por vínculos familiares, sino de un amor que ella no quería dejar de sentir, un amor de una pareja. Una sonrisa amarga se puso en sus labios y momentos después sucedió lo inevitable. Llegó la destrucción. A todos, lo siento. Fallé como héroe.